En esta sesión abordaremos los temas de la sostenibilidad desde el punto de vista de la calidad de los medios a través de un trabajo que realizó Guillermo Canella de la UNESCO, un trabajo de esta institución que aborda indicadores tanto del punto de vista de sostenibilidad en un sentido amplio y del punto de vista calidad para medios en general y en específico también para medios públicos. Creo que esto, digamos, generaría una plataforma inicial de debate de la que después tendremos un panel que nos dará su opinión sobre la presentación y también tenemos oportunidad de consultarlos a ustedes sobre sus opiniones sobre la presentación. Permítame entonces darle la bienvenida a Guillermo Canella. Él es brasileño, es consejero de la UNESCO en Comunicación para el Mercosur y Países Andinos, secretario del Comité Regional de América Latina y el Caribe de los programas Memoria del Mundo y Punto Focal de UNESCO. Durante 8 años coordinó el Departamento de Estudios sobre Medios de Comunicación y Periodismo de la Agencia de Noticias de los Derechos del Niño, ANDI. Fue también presidente del Comité Técnico Consultivo sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Libertad de Expresión y Medios de Comunicación en Uruguay, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo. Le damos la bienvenida entonces a Guillermo. Muchas gracias al Banco Mundial, al Gobierno de Colombia, al Ministerio de Cultura, a la Red de Medios Públicos por la invitación de estar acá con todas y todas ustedes hoy. Muchas caras conocidas y muchas caras nuevas también. Para la UNESCO es siempre un placer y más que eso un deber de la organización de estar en estos espacios de discusión del rol de los medios públicos para la consolidación de las democracias y la protección y promoción de los derechos humanos. Como muchos de ustedes saben, este año la UNESCO celebra sus 70 años y desde el primer momento, en 1945, la organización, sus Estados miembros, subrayó de manera muy clara la relevancia de los medios públicos para la construcción de la paz, en un momento que este tema era el tema clave en el escenario del posguerra en aquel momento, ¿no? Entonces, antes de entrar directamente en la presentación de los indicadores, yo quisiera hacer algunas observaciones con una clave de premisas. Hace poco tiempo yo estuve acá en Colombia invitado por los organizadores de un foro para discutir la relación entre medios de comunicación y el proceso de paz en Colombia, porque muchos de los temas que vamos a discutir acá están sobre el tapete, las negociaciones que tienen curso en La Habana. Y hablaba en un panel, antes de mi presentación habló el presidente de la televisión pública sueca y después que él habló quedó un cierto sentimiento ahí en la sala de una desesperación, ¿no? El tipo presentaba el modelo público sueco que tiene todo lo que nosotros gustaríamos de tener y la gente lo miraba así, ¿este tipo de dónde salió, no? Y entonces me tocó a mí hacer la ponencia siguiente y yo decía a la gente que estaba en la sala, mira, eso me parece como si todos ustedes fueran ingenieros de automóviles y alguien estaba aquí para decir, mira, voy a enseñar a ustedes cómo se debe hacer automóviles y el ejemplo que el tipo te ofrece luego de partida es una Ferrari. Y dice, mira, eso es lo que ustedes tienen que hacer con las herramientas que tienen. Bueno, delante de eso tenemos dos salidas, subir ahí en el último piso del Marriott y saltar, porque da una cierta depresión, o ver este modelo como un horizonte concreto para lo cual vamos a trabajar, a llegar hacia ahí. Para la UNESCO es siempre un placer y más que eso un deber de la organización de estar en estos espacios de discusión del rol de los medios públicos para la consolidación de las democracias y la protección y promoción de los derechos humanos. Como muchos de ustedes saben, este año la UNESCO celebra sus 70 años y desde el primer momento, en 1945, la organización, sus Estados miembros, subrayó de manera muy clara la relevancia de los medios públicos para la construcción de la paz, en un momento que este tema era el tema clave en el escenario del posguerra en aquel momento, ¿no? Entonces,
Antes de entrar directamente en la presentación de los indicadores, yo quisiera hacer algunas observaciones con una clave de premisas. Hace poco tiempo yo estuve acá en Colombia invitado por los organizadores de un foro para discutir la relación entre medios de comunicación y el proceso de paz en Colombia, porque muchos de los temas que vamos a discutir acá están sobre el tapete en las negociaciones que tienen curso en La Habana. Y hablaba en un panel, antes de mi presentación habló el presidente de la televisión pública sueca, y después que él habló quedó un cierto sentimiento ahí en la sala de una desesperación, ¿no? El tipo presentaba el modelo público sueco que tiene todo lo que nosotros gustaríamos de tener, y la gente lo miraba así, ¿este tipo de dónde salió, no? Y entonces me tocó a mí hacer la ponencia siguiente, y yo decía a la gente que estaba en la sala, mira, eso me parece como si todos ustedes fueran ingenieros de automóviles y alguien estaba aquí para decir, mira, voy a enseñar a ustedes cómo se debe hacer automóviles, y el ejemplo que el tipo te ofrece luego de partida es una Ferrari. Y dice, mira, eso es lo que ustedes tienen que hacer con las herramientas que tienen. Bueno, delante de eso tenemos dos salidas: subir ahí en el último piso del Marriott y saltar, porque da una cierta depresión, o ver este modelo como un horizonte concreto para lo cual vamos a trabajar, a llegar hacia ahí. Es verdad que no hay medios públicos en esta región que puedan ser comparados a lo que presentó el presidente de Suecia. Y tenemos que reconocer eso, que hace mucho, tenemos mucho camino por percorrer para llegar en este punto. Pero también es verdad que es posible llegar ahí. Ahora, para llegar ahí, nosotros necesitamos poner metas concretas. Algunas de ellas, John ya habló, la ministra ya habló, el representante del Banco Mundial ya hablaron. Y la principal meta, la premisa central que tenemos que trabajar y con la cual trabajan estos indicadores, es que nuestro principal accionista es el ciudadano y la ciudadana, incluyendo aquellos que no votaron con los gobiernos que eligieron a ustedes para estar en los cargos que ustedes se encuentran. Y así hablando parece muy fácil, pero yo sé que no es. Y yo sé que hay muchos medios públicos, no solo en esta región, en mucha parte del mundo, que no son de verdad públicos. Son medios del partido que está en el poder en aquel momento. Y no es fácil cambiar esta realidad. Y eso hay que reconocer. Y no es porque seamos personas malas, que queremos que la oposición no suba al poder nunca más. No, es porque las cosas tienen ciertos constrangimientos, y para trabajar la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer eso, que no es fácil atingir este modelo en que decía la ministra, las opiniones contrarias también son importantes de estar en la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, para trabajar eso nosotros invitamos a un conjunto de expertos a producir lo que podrían ser indicadores que nos ayuden a organizar el pensamiento y nuestra acción hacia este horizonte que es medios públicos realmente públicos. Medios públicos cuyo tema central es atender a los intereses de la ciudadanía, de todos y todas, incluyendo aquellos que no votaron con los partidos que están en el poder en aquel momento. De medios públicos que tengan como tema central proteger las democracias y los derechos humanos de todas y todas. Y de nuevo, eso no es para nada fácil. Hay un trabajo fuerte de hacer, y no es para nada fácil siquiera para aquellos medios que ya están consolidados. Ustedes van a encontrar ejemplos de medios públicos que están hace 70 años con presupuestos potentes, etcétera, etcétera, y que a lo largo del camino enfrentaron problemas con su propia libertad de expresión y etcétera. O sea, estas cosas ocurren. El punto no es que ellas no van a ocurrir más, el punto es qué tipo de herramientas concretas podemos crear para que de hecho seamos protegidos en este marco. Y para eso, tener el ciudadano como punto central de la reflexión significa también que nuestra tarea número 1 es perfeccionar nuestros sistemas de rendición de cuentas, nuestros sistemas de diálogo permanente con la ciudadanía en todo aquello que hacemos. Y para eso los indicadores son fundamentales. Entonces,
Esas premisas presentadas, nosotros creamos ya hace muchos años un conjunto de indicadores que se llaman indicadores de desarrollo mediático, que hablan de todo el ecosistema mediático. Y en estos indicadores hay un mensaje muy claro de UNESCO. Un ecosistema mediático que proteja la democracia tiene que tener, entre otras cosas, una diversidad de medios, públicos, privados y comunitarios. Pero solo eso no es suficiente. Entre los medios públicos hay características específicas, o sea, ¿qué es este animal medio público que lo diferencia de otras cosas? Porque si todo es todo, no podemos tener una categoría que nos permita avanzar. Entonces, si pueden, yo estoy con la cosa acá, perdón. ¿A dónde tengo que apuntar? Ahí. ¿Qué son medios públicos para la UNESCO? Son medios que tienen estas 4 categorías, ¿no? Primero, una independencia editorial de los poderes políticos y de los poderes económicos. Después, que tiene un sistema de gobernanza que sea un sistema dirigido a nuestro accionista último, que son los y las ciudadanas. Un proceso de financiación que no permita a aquellos que gobiernan el proceso de financiación decir, bueno, si ustedes van por este camino tienen plata y si no van por este camino no tienen plata. Eso no es medio público. Después, el contenido es un contenido que tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Ya se habló de eso acá hoy. Los medios públicos sí tienen que tener programación para niños, que dígase de paso, está desapareciendo de la televisión por aire en todo el mundo y eso es un grave problema para las democracias. Los medios públicos sí tienen que ofrecer la pantalla, las más distintas voces de los países específicos, ¿no? Entonces, estos 4 puntos son claves en la definición de indicadores para la UNESCO. Y más que eso, y eso puede a veces crear alguna confusión, pero tengo que decirlo, la barra de evaluación de los medios públicos es más elevada que la barra de evaluación de los medios privados. Y tenemos que convivir con eso. O sea, de nosotros se demanda más que se demanda de los medios privados. Porque aunque ellos también hagan uso del espectro electromagnético, que es un recurso público y finito, los medios públicos hacen uso de muchos más recursos del contribuyente, del ciudadano y de la ciudadana, y por eso la barra es más elevada, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí creamos un proceso de discusión de lo que podrían ser indicadores en línea con los estándares internacionales. Y hoy, incluso en este momento, aprovechando este foro del Banco Mundial, estamos lanzando estos indicadores en varias lenguas. Estaban disponibles solo en portugués y español y ahora están también en inglés y francés, y etcétera. ¿Y por qué queremos discutir indicadores? Para que sean eso, una brújula, para que sea un camino hacia la Ferrari. Estamos conscientes, son 188 indicadores, que no es mañana que todos estos indicadores van a marcar, ¿no? Estrelita buena, que la cosa funciona. Pero sí pueden ser una plataforma efectiva de diálogo entre todos nosotros. Y por supuesto hay medios públicos en distintos países que tienen metas y objetivos diferentes y es natural que sea así, los problemas de los países no son los mismos, pero estos indicadores pueden ayudar a construcción de una plataforma conjunta de qué tipo de medios públicos queremos tener, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas son fundamentales acá y ya hablaba de la barra respecto a eso. Entonces, no voy a entrar en detalles de estos indicadores, eso puede quedar para la discusión, igual están disponibles ahí para la discusión de todos ustedes. Pero ¿cuáles son las grandes categorías de indicadores que están en este documento? El primero es la transparencia de la gestión. Y ahí hay un conjunto de indicadores muy específicos para eso, ¿no? ¿Qué es la transparencia de la gestión en estos medios públicos y cómo podemos hacer con que eso siga, ¿no? Después, un indicador fundamental es la diversidad cultural, o sea, ¿cómo medir eso? ¿Cómo saber si de verdad los medios públicos están atingiendo este objetivo que es ofrecer y tener en su pantalla, o en la radio pública, si es radio, su diversidad cultural? Después, cobertura geográfica, eso es muy importante, o sea, sobre todo en países muy grandes, no sirve que tengamos un medio público localizado en la ciudad capital, o sea, puede ser el mejor medio público del mundo. Si no logramos que la cobertura sea amplia a todo el país,
No vamos a tener una de las características centrales del medio público atingidas ahí por este conjunto de indicadores que estamos proponiendo. Después, por supuesto, toda la programación de un medio público es importante y tiene que estar en este proceso de evaluación, pero desde la UNESCO estamos diciendo el periodismo es central en este proceso de evaluación. O sea, indicadores que demuestren que de verdad tenemos un periodismo transparente, amplio, que congrega toda la diversidad de las discusiones políticas, etcétera, independiente editorialmente, eso es fundamental en este proceso de indicadores de los medios públicos y fue parte importante incluso de la charla del presidente de la televisión pública sueca cuando estuvo acá en Colombia. Independencia, la independencia tanto del mercado, pero también de los partidos políticos, del gobierno, es fundamental en este proceso de los medios públicos. Eso no quiere decir, como alguien ya observó acá hoy, que no tengamos que estar preocupados con el rating, ¿no? con la audiencia. O sea, si es plata pública que está involucrada, uno de los elementos es que queremos y debemos buscar que seamos vistos. No basta hacer una cosa linda, maravillosa, que solo 3, 4 gatos locos lo ven. Pero eso no quiere decir que el rating tenga que ser la única búsqueda o lo único ejemplo, el único indicador de éxito de los medios públicos. Y por eso incluso esta propuesta de UNESCO que permite evaluar la efectividad y eficiencia de los medios a partir de muchos otros indicadores, incluyendo el tema de rating, ¿no? Después, el financiamiento es fundamental, o sea, el carácter público de este financiamiento y su sostenibilidad en la línea del tiempo es central para garantizar la existencia de medios públicos, ¿no? Y claro que la satisfacción de las audiencias, como yo decía, son indicadores importantes. Los ratings, el Ibope es uno de los elementos, pero no es el único. Hay muchos otros indicadores que pueden apuntar para eso y están discutidos ahí en el texto. Para ir terminando, los medios públicos tienen un deber de innovar, de experimentar el lenguaje. Y ahí es muy interesante, hay estudios en algunos países que ponen una interrogante importante que es, en muchos países, incluyendo de esta región, son los medios privados los que más innovan y experimentan en el lenguaje. Incluso aquellos que están en posiciones dominantes de mercado, lo que es un contrasenso incluso desde el punto de vista de la teoría económica, o sea, que aquellos que están en la posición dominante sean los que ofrezcan su espacio para innovar, para cosas que incluso pueden no ser mercadológicamente exitosas. Entonces, parte de los indicadores, sí, los medios públicos tienen que innovar, los medios públicos tienen que buscar y experimentar lenguajes distintas para que eso pueda ser parte de la esfera pública de discusiones en materia de servicios audiovisuales. Y claro, los estándares técnicos, sobre todo con la digitalización, algo de lo que ya se habló en la mesa de inauguración, también son importantes. Bueno, cierro acá la parte esa de los indicadores de la calidad diciendo el siguiente. Muchas emisoras públicas de la región, de una manera o de otra, ya están haciendo uso de estos indicadores. Nuestros colegas argentinos pueden comentar con ustedes que el Canal 7, la televisión pública argentina, está haciendo una adaptación de estos indicadores y están haciendo uso de eso para su propio consumo interno. María Luisa de Perú puede comentar no solo como la televisión peruana está haciendo uso de eso, pero como ella está trabajando los indicadores con sus alumnos en la universidad, lo que también es muy interesante. Los brasileños, que fueron con quien empezamos este proceso, están utilizando los indicadores para procesos de planificación y de su estructura hacia los próximos años. Entonces, hay usos por ahí, pero eso es Creative Commons, ¿no? Ustedes no necesitan autorización de UNESCO para utilizar eso para nada. O sea, es un documento libre y abierto. Por supuesto, si después quieren tener algún tipo de sello de UNESCO, la UNESCO tiene que acompañar el proceso, pero si no necesitan de eso, es un documento para discusión libre y abierto para que todos puedan hacer uso a la medida que sea importante, ¿no? Bueno, para terminar, como Sergio hablaba, nosotros también invitados por la Deutsche Welle Academy, empezamos desde hace el año pasado una discusión no solo latinoamericana, global, sobre indicadores de sostenibilidad de los medios. Hay una preocupación en el sistema internacional para la libertad de expresión que es verdad que en los últimos años hay una multiplicación
muy sana e importante de medios en todas las áreas, los públicos, pero entre los privados también hay experiencias nuevas de medios online, de medios alternativos, y los medios comunitarios afortunadamente son cada vez más parte del sistema legal de los países, pero sin embargo la tasa de mortalidad de estas mismas experiencias también es muy elevada. O sea, surgen y desaparecen con mucha velocidad nuevos medios, y parte de eso es porque no hay sostenibilidad financiera en estos nuevos procesos. Entonces, a partir de un documento que originalmente produció para nosotros el profesor Richard Picard de la Universidad de Oxford, nosotros empezamos una discusión con actores de medios en todas las regiones, incluso acá en América Latina hubo una reunión grande en Montevideo el año pasado, para intentar desarrollar lo que serían indicadores que puedan ayudar a pensar el tema específico de la sostenibilidad financiera de los medios, y a partir de ahí se desarrolló un conjunto de 7 grandes indicadores clave, 42 subindicadores que fueron debatidos ahí a lo largo de 6 meses, y la UNESCO decidió incorporar este conjunto de indicadores en su proceso macro de indicadores de desarrollo mediático. Entonces, ahí están, todos tienen que ver con la sostenibilidad económica de los medios y la relación con la propia economía del país. Cierro diciendo el siguiente, el vicepresidente del Banco Mundial decía de su desconfianza inicial cuando Sergio le invitó a un primer foro sobre eso, sobre la pertinencia de este tema, incluso la pertinencia del banco estar en eso. Yo me acuerdo cuando Joseph Stiglitz era economista jefe del banco, el banco publicó un material muy interesante que no sé si después traducieron en el español, que se llama The Right to Tell. Y este material decía de la importancia de los medios públicos y privados de otra orden para la disminución de las asimetrías informacionales que son centrales para el mejoramiento de los procesos de gobernanza en nuestras sociedades, sin los cuales no hay desarrollo y no hay todas las otras cosas de las cuales estamos hablando. Este proceso, esta discusión que el banco lanzó, creo que este documento es de 2001, si no me equivoco, vuelve hoy al tapete de manera muy fuerte porque los Estados miembros de Naciones Unidas están para aprobar en septiembre un nuevo conjunto de indicadores de desarrollo sostenible, y el indicador 16 va exactamente a trabajar los temas de gobernanza, de acceso a la justicia y de la importancia de los medios y de la libertad de expresión y del acceso a la información para el alcance de estos mismos nuevos indicadores de desarrollo. Así que termino haciendo esta invitación que los medios públicos de la región piensen, incluso a partir de este foro, cuál es el lugar de ustedes en este nuevo proceso que empieza en septiembre en el sistema multilateral, de pensar y de discutir de manera muy seria nuevos indicadores de desarrollo para todos y todas nosotros. Así que muchas gracias. Saliendo de la esfera musical, pasamos al debate que había planteado Guillermo con sus indicadores de sostenibilidad y calidad en cuanto a los medios y particularmente los medios públicos. Yo voy a hacer una pregunta que quizás Guillermo y el panel podrían responder y que es un poco, recuerdo cuando iniciamos estos debates, hubo alguien que planteó, bueno, pero estos medios públicos, ¿cómo puede haber medios públicos sin público? Porque hay muchos medios públicos que operan en la periferia de lo que puede ser una audiencia importante, lo que podría ser una audiencia que en la jerga americana se puede llamar como mainstream, ¿no? O sea, son pocos los canales públicos en América Latina que llegan a competir, por ejemplo, en los noticieros con los canales comerciales, y aparentemente es un problema que se ha planteado y la pregunta que le hago a Guillermo es cómo ingresa dentro de los indicadores de sostenibilidad el tema de la audiencia y cuál es el nivel de audiencia que los medios públicos deben captar para ser medios públicos con público. El micrófono se los presto de a poquito. No sé si Guillermo correspondería primero contestar a él y después pasamos al panel. Yo te lo presto 2 minutos. Muy rápido para la discusión. Creo que acá hay algunas claves importantes. Primero, es verdad que estamos hablando de una carrera
donde están los medios públicos y están otros medios, que en el contexto latinoamericano es una carrera injusta, porque los medios privados, por la configuración que no tengo tiempo de explicar ahora, empiezan y nacen y tienen apoyos en esta región del mundo muy distintos en términos de potencia, son más fuertes de esos apoyos, de lo que tenían los medios privados, donde nacieron medios públicos que son considerados como paradigmáticos. O sea, en Europa los medios nacen públicos, son apoyados de manera muy fuerte por varias décadas como medios públicos y solo después los medios privados entran en la carrera esa que estamos compitiendo. En América Latina con muy raras excepciones, es todo al revés. Los medios nacen privados, son fuertemente protegidos por los estados en cuanto a medios privados y solo después los medios públicos nacen. Competir y generar audiencias en este contexto no es para nada fácil. Eso es la primera cosa. La segunda cosa para el debate es que el hecho de que no es fácil no quiere decir que no sea imposible. Cuando se producen cosas de calidad que ocupan nichos específicos, mi amigo Jorge de Acuña Lima, que no está acá hoy, pero que muchos de ustedes conocen, fue responsable al producir contenidos para niños en TV Cultura San Pablo en el inicio de los años 90, en un horario de prime time que los medios privados brasileños, que son de altísima calidad, dígase de pasaje, no lo hacían, y llegó a 12 puntos de audiencia a las 7, 9 de la noche en San Pablo, que es algo espectacular. O sea, y con los mismos recursos, con las mismas dificultades, sin ninguna magia excepcional. Entonces también es verdad que es posible hacerlo. En los indicadores, y con eso termino y tiro la pelota a los otros compañeros de panel, lo que se está diciendo es que es importante evaluar las audiencias desde las evaluaciones clásicas, léase Ibope, pero también es importante evaluar las audiencias a partir de otros indicadores, incluyendo el impacto que se puede tener en determinadas discusiones públicas. Encierro con este ejemplo. Los medios privados de América Latina no discuten para nada estos temas que estamos discutiendo acá. Libertad de expresión, medios, seguridad de periodistas, leyes de medios, etcétera, etcétera. Estas discusiones están en los medios públicos. Y aunque sean vistas numéricamente por poca gente, sí hay evaluaciones de que generan impactos profundos en las políticas públicas. Y eso también tiene que ser una medida analítica que está en los indicadores. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Según Guillermo, entonces, si se puede. Enriqueta, ¿tú qué dices? Bueno, yo creo que hay una serie de cuestiones aquí que se han planteado. Y me parece que en torno a el alcance, digamos, de los medios públicos, su presencia en las sociedades, ese es un punto muy importante, ¿no? Los medios públicos no debemos ser medios marginales o para audiencias pequeñas, sino que nos planteamos ser medios de alcance nacional e incluso medios que tengan presencia internacional. Esta es una primera cuestión que me parece que es muy importante. La experiencia en México de Canal 11, que nació hace 56 años, pues es larga en un recorrido muy amplio y puedo decir que es muy importante que en los últimos años hemos alcanzado una cobertura del 70% de la población nacional y esto pues sin duda es un elemento central. Ahora, creo que también la otra cuestión que se planteaba es este asunto de la medición de los medios. Evidentemente que en el caso de los medios públicos, desde nuestro punto de vista, los noticieros, la forma en que manejamos la información, es una columna vertebral de los medios públicos y que nos mide siempre frente a otros medios, ¿no? En este sentido, nosotros tal vez no tenemos el rating que tiene la televisión comercial, pero en el sentido de tener credibilidad en las noticias, estamos en el nivel más alto. Entonces, yo creo que esa es otra cuestión que hay que medir cuando se habla de medios públicos, porque me parece que la credibilidad es tan importante o más importante que el rating, ¿no? Y por otra parte, me gustaría dejar sobre la mesa una cuestión no para abordarla ahora, sino una cuestión que me parece central.
en torno a la independencia, la autonomía de los medios, la forma en que trabajamos, la innovación y todas estas cuestiones. Para nosotros es muy importante. Hemos tenido una ley de telecomunicaciones y radiodifusión que estaba vigente desde los años 60 y ahora recién el año pasado concluyó una reforma de gran calado en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Pero bueno, entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo navegamos durante todos esos años donde pues la ley, digamos que era muy obsoleta y muy favorable a los medios privados? Y aquí hay una cuestión que me parece que es central, que hemos construido un código, muchos códigos de autorregulación para producir noticias, de autorregulación de un defensor de la audiencia, de autorregulación de nuestras relaciones con las audiencias, de autorregulación en producción para niños, de autorregulación si tenemos patrocinios, etcétera, etcétera. Y ese cuerpo de códigos de autorregulación es lo que desde mi punto de vista permite darle sostenibilidad a las políticas de un medio público. Entonces, estas son las dos cuestiones que quisiera dejar sobre la mesa. Muchas gracias, Enriqueta. Tú te referías al tema de profesionalismo y que los medios públicos deben ser, digamos, quizás, está a la vanguardia del profesionalismo en momentos donde quizás el profesionalismo a nivel periodístico está en un momento bastante bajo, porque muchos medios tienden a confundir y entrar en zonas grises entre lo ideológico y lo periodístico. John Dinges, tú tienes la experiencia de National Public Radio, el sistema público estadounidense. ¿Cómo ves esto? Bueno, justo en ese punto del periodismo, bueno, me quería comentar primero sobre el Ferrari, que no debemos pensar que la calidad periodística en los medios públicos es un Ferrari. No es tan caro, se puede hacer. Yo creo que justo se puede distinguir el periodismo de los medios públicos de los medios comerciales en ese punto, en hacer mejor periodismo más profesional, no necesariamente con equipos más grandes que se encuentran. Eso sería el Ferrari. Pero sí en cuanto al profesionalismo, en cuanto a los estándares profesionales. Y bueno, todo eso depende de los puntos básicos que hemos planteado ahora en la mesa, en la presentación de Guillermo. Y eso es la independencia de los medios de los gobiernos. El público, lamentablemente, yo creo que no me equivoco cuando digo que el público percibe que los medios públicos son medios del gobierno. Y esa percepción en América Latina yo creo que no se ha superado. Y segundo, la audiencia. Yo creo que pensar en rating, como yo entiendo rating, no es la pregunta correcta. O sea, bueno, tal vez podemos conversar eso, pero en Estados Unidos, en National Public Radio, ¿no? Empezó con 3 millones de audiencia en el año 80 y ahora tiene 36 millones de audiencia. Eso no fue tratar de competir con farándula, con las mismas programaciones sensacionalistas que se encuentran en la radio comercial, sino competir en profesionalismo periodístico, buscando la audiencia que busque lo que no encuentra en los radios comerciales. En ese sentido, en Estados Unidos aprovechamos el vacuum, el vacío en cuanto a noticias en la radio. Y nosotros llenamos el vacío haciendo periodismo de radio de mejor calidad que existía en otra parte, que existía en las radios comerciales. Entonces, eso es la situación en Estados Unidos, que no es lo mismo en América Latina necesariamente, pero mi punto es que hay que buscar el área de competencia relativa, la de ventaja comparativa, y llenar el espacio y encontrar
la audiencia que está buscando esa calidad. Entonces, rating es simplemente decir, hay 100 puntos de personas consumiendo medios. Nosotros tenemos 2 puntos o 3 puntos. Yo creo que eso no es la pregunta adecuada, sino qué tipo, si ganamos 8 puntos, ¿qué tipo de audiencia estamos ganando? ¿Estamos ganando los mismos que están buscando la farándula o estamos ganando las personas que están con niveles de educación, con niveles de interés político, con niveles de servicio público, digamos en el sentido de interés público, que van a los medios públicos buscando ahí valores cívicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el público que consume los medios públicos es un público distinto y de mejor calidad. Yo creo que eso es muy distinto que hablar de rating. Muy bien, muchas gracias. Valerio, te quería preguntar, obviamente tú tienes enfrente tuyo la experiencia chilena, que es una experiencia interesante desde el punto de vista de que es un canal público muy competitivo, algunos lo tildan hasta de canal casi comercial. Me gustaría conocer tu opinión sobre los temas en general y en particular sobre este. Primero, muchas gracias por estar aquí. Yo tengo preparada una presentación que quisiera ver si es posible proyectarla. Es breve, son un punteo de algunas cosas y ¿es posible proyectarla? No lo sé. No sé si es posible presentar, ¿sí? ¿Puede aparecer en pantalla? Y yo creo que a través de esto voy a ir contestando algunas de las cosas que aquí se han planteado. Yo quisiera... Bueno, yo quisiera hacer algunas afirmaciones aquí. Probablemente la primera afirmación es esta... El micrófono, por favor. Sí, es esta que nos convoca ahora. A mí me parece que la televisión pública todavía no asume las consecuencias de la era digital. Y a mí me parece que asumir eso y reflexionar sobre eso puede ayudarnos a contestar algunas de las preguntas que aquí ya se están haciendo. Yo creo que esa es mi afirmación central. La digitalización permite contenido segmentado. Yo voy a hablar en un momento más de televisión infantil, que ya fue mencionada por Guillermo, pero antes yo quisiera entrar en esta discusión que se ha insinuado aquí acerca de información y digitalización. Yo creo que hoy día no podemos seguir con el modelo de que la información se restringe a algunos noticiarios que están en algunas horas del día de una televisión generalista. Lo que nos permite la digitalización es tener canales segmentados en información 24 horas los 7 días de la semana. Cuando tenemos esa posibilidad, lo primero que aparece
es que además del género de informativo o noticiario, es posible tener en televisión otra cantidad de géneros que son importantísimos para la audiencia, para informar bien. Por ejemplo, el género de debates. El género de debate es lo que permite la comparecencia de distintas opiniones. Cuando no tenemos género de debate, es muy difícil tener una variedad y discutir los distintos puntos de vista políticos que existen en la sociedad. También está el género de la entrevista. La entrevista es muy distinto al debate porque profundiza en un punto de vista expresado por una persona. ¿Se fijan? Cada género va a comunicar ciertos elementos de la información. Por lo tanto, yo pienso que hoy día la tecnología digital nos tiene que llevar a una asunción de estos canales digitales especializados en información. Y eso es lo que nos va a ayudar a que tengamos una televisión donde haya más inclusión de puntos de vista. Yo parto de la base de que ese es un principio difícil, porque en América Latina tenemos una tradición de que la televisión pública no es pública, sino que es de propaganda del gobierno de turno. Y yo creo que aquí, y ustedes me van a permitir esta crítica, yo creo que la academia en América Latina ha sido extraordinariamente complaciente con esta idea de que la televisión pública es la televisión del gobierno. Es decir, no le ha propuesto a la ciudadanía y a la clase política el ideal de avanzar hacia una televisión autónoma. En este caso, una televisión digital que tiene la capacidad de tener más géneros de información y, por lo tanto, de ser más inclusiva de puntos de vista distintos. Dicho eso, yo quiero centrarme en televisión infantil. A mí me parece que se está caminando lentamente hacia eso. En Europa, una revisión que hemos hecho hace unos meses atrás nos mostraba que hay por lo menos 21 canales públicos infantiles, ¿no? Que tienen una franja infantil. Y este es el gran tránsito que se está produciendo con la tecnología digital. Nuevamente, la tecnología digital nos ofrece esta oportunidad de dejar las franjas de 2 horas, de 4 horas y tener canales infantiles que están durante mucho tiempo emitiendo programas infantiles. Aquí yo recojo lo que nos decía Guilherme hace un rato. En América Latina, yo diría prácticamente en el mundo donde hay presencia de televisión por cable, los niños se van al cable. En mi país hay 10 o 12 canales infantiles de cable que se han llevado toda la audiencia, al punto que 5 de esos canales son los canales primeros en el cable. No son de series ni de música, son canales infantiles. La audiencia infantil se fue al cable y en Chile y en muchos países, yo diría en América Latina, los canales infantiles son la primera audiencia. Allí hay un gran público. Por lo tanto, para nosotros, en televisión pública, yo creo que tener un canal público va a significar también tener audiencia. Yo creo que este panorama de la digitalización nos abre un campo importante de segmentación, de sustentabilidad y de llegar a público. Yo quisiera presentar muy brevemente esto.
simplemente para que se lea, ¿no es cierto?, cómo la BBC en este momento dentro de Inglaterra tiene más de 10 canales segmentados. Ahí aparecen 2 canales de público infantil, pero también la BBC tiene 6 canales internacionales que son vendidos y que contribuyen con fondos al financiamiento de la BBC. Dentro de esos canales internacionales está también un canal de niños traducido a distintos idiomas y que también está en algunas distribuidoras satelitales y de cable en América Latina. Por supuesto, esto es un cambio muy dinámico que está evolucionando, los canales van cambiando, se van reprogramando, unos que estaban en televisión abierta pasan al cable o pasan, por ejemplo, al streaming. Por supuesto, esto nos ubica en los parámetros económicos. Ahí hay cifras, ¿no es cierto?, que son gigantescas, imposibles para nosotros, pero yo quisiera hacer notar de que los canales infantiles son muy baratos. En la BBC, el canal de párvulos, unos 6 años, es el 1.8 del presupuesto anual de la BBC. Entonces, aquí hay también algunas cosas interesantes que tomar en cuenta. Yo quiero seguir muy brevemente con estos titulares. Lo que yo he estado trabajando en los últimos años es esta idea de una televisión infantil en un canal público. Y yo hago esa afirmación. Yo voy a hacer aquí una cantidad de afirmaciones. Sí, voy a hacer aquí una cantidad de afirmaciones que son titulares nada más, titulares, muchos de los cuales se prestan para mucha discusión. Yo hago esta afirmación, este titular central. Yo creo que estamos en presencia de una nueva televisión parvularia, especialmente de 0 a 6 años, y en mi opinión, esta nueva televisión tiene que estar en el aula parvularia, no solamente en las pantallas, y por lo tanto esto genera una articulación con la educación. Yo parto de esta base, espero suscitar discusión y persuadir a algunos de que mi postura es Te pediría, Valerio, si vamos cerrando porque tenemos... Sí, voy cerrando. Yo quiero mencionar aquí 4 ciencias que están aportando a esta nueva televisión parvularia. Es la neurociencia del niño, son las teorías epigenéticas del desarrollo infantil, es la psicología cognitiva y son las teorías del juego que tienen que ver con la entretención, con la valorización de lo lúdico. Entonces, aquí ustedes ven como yo enuncio esto con titulares que después podemos revisar. Segundo elemento, esta nueva televisión parvularia se conecta con la inteligencia y con la energía socioemocional del niño. Es decir, aquí hay un nuevo enfoque educativo que no se centra tanto, yo diría, por ejemplo, en las competencias con que se trabajó en Plaza Sésamo, que era una preparación al aula escolar, las letras, los números, las palabras, ¿no es cierto? Aquí hay un tipo de televisión que se conecta con otras zonas del niño. Y lo que yo afirmo primero es que aquí hay una autonomía de esta nueva televisión infantil que se relaciona con nuevas competencias del niño y hay una utilidad educativa nueva que a mí me parece que es... no sé qué pasó, algo pasó. Bueno,
Yo creo que esto tiene que ver con la calidad de la educación. O sea, estas nuevas áreas de desarrollo tienen que ver con calidad de educación y con calidad del desarrollo del ciudadano y de competencias necesarias para el desarrollo profesional y laboral de los niños. Es decir, aquí tenemos una mirada nueva, complementaria, y a mí me parece que eso es parte de esta discusión. Esto tiene que ver con esta calidad, este nuevo aporte complementario, por ejemplo, a lo que ha hecho Plaza Sésamo. Y esto tiene que ver con estos elementos. La inversión en educación parvularia es la más rentable en toda la vida educativa de cada uno de nosotros. Por lo tanto, aquí hay nuevas herramientas que tienen que ver con el desarrollo. Ahí nuevamente yo repito esas cifras de la BBC de que el costo de esta televisión infantil es muy bajo. Tarjeta amarilla. Bien, estoy terminando. Esto significa, entre otras cosas, que aquí están apareciendo nuevos criterios de calidad para producir televisión infantil. Digo eso y con esto voy terminando. Como decía antes, esta nueva televisión supone una conexión con la escuela, con el aula parvularia. Ahí nosotros hemos desarrollado ciertos modelos que los estamos tanteando, una recepción constructivista que tiene que ser sistemática, flexible, y por último, yo diría, todo este principio de la segmentación nos plantea tareas y desafíos como tres que yo menciono. Hay que trabajar con productores y decirles, señores, hay nuevas formas de hacer televisión, hay nuevos criterios de calidad para hacer programas útiles a los niños. Hay que trabajar con las maestras para que sepan trabajar dentro del aula parvularia. Y tenemos que trabajar, y aquí hay un área probablemente muy nuestra, cómo diseñamos este paso hacia nuevos canales infantiles, cómo buscamos formas de emisión en pantalla, en diversas pantallas, en streaming, para poder articular estos nuevos contenidos con los niños. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta mesa va a ser, va a tener a Martín Cabrera, Martín Becerra, quien invito a pasar, y a Manuel Chaparro, por favor. Muchísimas gracias. Esta es una mesa en la que está participando Martín Becerra. Él es investigador y profesor universitario argentino, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en el estudio de los sistemas de medios de comunicación en América Latina y en los procesos de concentración de estos medios, así como en la evolución convergente de las tecnologías de la información y la comunicación. Ha escrito varios libros sobre el tema y fue un importante impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en la Argentina en el 2009. Su última publicación es el libro De la concentración a la convergencia, políticas de medios en Argentina y en América Latina, un análisis de la evolución del sistema de medios de comunicación en pleno proceso de convergencia con las telecomunicaciones e Internet, y un examen crítico de las políticas de comunicación en Latinoamérica con especial acento en la Argentina. Manuel Chaparro, periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid,
Ha sido consultor de la AECD en Guatemala y Bolivia. Ha participado en foros de análisis para la reforma de leyes audiovisuales en Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia y Guatemala. Ha publicado libros, artículos e investigaciones sobre radio, televisión, comunicación y desarrollo, medios alternativos y participación ciudadana. Fundador en 1984 y director de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, de radio y televisión, red de medios audiovisuales que difunde contenidos por satélite con la marca OLA, Onda Local Andalucía. Quisiera señalar que esta mesa va a tener la participación primero de Martín durante 15 minutos, seguida por Manuel durante 15 minutos más y luego pasaremos a las preguntas que la audiencia quisiera hacer. ¿Cuál es la idea de esta mesa? Básicamente, José Carlos Mariátegui, un pensador peruano, decía que los procesos revolucionarios debían ser en el Perú sin calco ni copia. Sin embargo, los procesos que han seguido los medios públicos en América Latina han tenido como un referente, uno de los principales referentes a Europa. Nosotros quisiéramos que esta mesa muestre estas tendencias que se están dando a nivel de Latinoamérica y a nivel de Europa, y la resumiría en la frase siguiente: cómo no perder el norte y conservar la identidad del sur. Dejo con ustedes a Martín. Bueno, muchas gracias Blanca, muchas gracias a los organizadores del Sexto Foro por la invitación. Quisiera enmarcar la presentación que voy a hacer en algunas líneas, algunos títulos generales, digamos, vinculados al tema de la mesa que nos convoca. En algunos casos intentaré ser diplomáticamente provocador, digamos. No es muy diplomático decir que lamentablemente me voy a perder de estar aquí en Colombia el día de mañana cuando la Argentina venza a la selección local, pero después de decir estas palabras con las que respondo a Jairo en la apertura, diré que en general la presentación que tengo se inscribe en lo que podríamos plantear un primer nivel de crisis para pensar la sostenibilidad de los medios, no solamente públicos, sino también del conjunto del sistema de medios, que es la crisis del emisor que es al mismo tiempo proveedor y programador. Entonces, digamos, yo creo que esta crisis de carácter general, que repito, atraviesa a todas las emisoras de radio y de televisión del mundo, repito, digamos, la crisis del emisor como proveedor, en muchos casos un proveedor que no toma nota o que durante décadas no necesitó tomar nota de las tendencias de la audiencia, y además como programador, digamos, que define cuándo y cómo y qué se emite hacia grandes audiencias indiferenciadas. Bueno, esa crisis golpea, por supuesto, también al sector de medios estatales. Yo no voy a hablar tanto de medios públicos en América Latina, por motivos que voy a explicar, sino de medios estatales en América Latina, medios de gestión estatal, que no alcanzan a ser caracterizados satisfactoriamente con el calificativo de medios públicos. Por supuesto, los interpela de manera particular esta crisis de carácter general, pensando en su sostenibilidad. Pero para pensar en la sostenibilidad, yo marcaría por lo menos 4 ejes centrales, el primero de los cuales fue aludido en las mesas anteriores, tiene que ver con la sostenibilidad política. Por supuesto, hay un problema que fue ya, digamos, todos lo conocemos, fue señalado, que tiene que ver con la gubernamentalización característica de muchas de las emisoras
estatales en muchos países, no en todos, pero en la mayoría de los países de América Latina, que se expresa, yo diría, en este tipo de foros y en el microclima de personas que tenemos una especie de somos sobrepolitizados, digamos, en relación al promedio de nuestras sociedades. Yo diría que se expresa en la gubernamentalización de la línea editorial y de la línea informativa, pero como los medios son mucho más que la línea informativa y que la línea editorial, digamos, los medios también son vínculo social, son entretenimiento, son muchos otros aspectos que en muchos casos para las audiencias son mucho más importantes que los que estamos sobrepolitizados creemos. Posiblemente también sea interesante analizar este tema de la sostenibilidad política, gubernamentalización, etcétera, en términos que vayan más allá de la línea editorial y de la línea informativa. Por ejemplo, que incluyan el diseño institucional de gestión, de dirección, de gestión, de control de los medios de gestión estatal. Ahí tenemos todo un tema vinculado a la sostenibilidad, como digo, en la dimensión política, lo cual también incluye cierta dimensión geográfica. Los medios estatales en América Latina, desde mi punto de vista, y lo tiro, digamos, como una provocación para discutir, no es que considere que tengo la verdad en este aspecto, suelen ser además muy centralistas en lo geográfico, entonces en muchos casos su sostenibilidad política no construye legitimidad geográfica en poderes políticos y actores sociales en el conjunto del territorio, digamos. Como todos nuestros sistemas de medios en América Latina son profundamente centralizados a nivel geográfico, es decir, hay una ciudad, o en Brasil, digamos, que es más que un país, no en lo futbolístico, últimamente, que tiene 2 ciudades que son usinas de producción de contenido, pero el resto del territorio se limita a tener un carácter pasivo de consumo de los contenidos que produce una mega urbe, ¿no? San Pablo, Río, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, México, etc. En este sentido hay una oportunidad, pero es una oportunidad que todavía no ha sido suficientemente elaborada por las emisoras de carácter estatal. En segundo lugar, la cuestión de la sostenibilidad social y cultural. También aquí el componente geográfico aparece, pero la sostenibilidad social y cultural está vinculada con algo que dijo el colega de la televisión pública de Costa Rica en relación a, que es una pregunta muy incómoda, desde luego, que es ¿qué público ve la televisión pública? ¿Qué público está interpelado por la televisión pública? Yo diría que sobran los dedos de una mano para mencionar emisoras de carácter estatal, de gestión estatal en América Latina, que interpelen a públicos masivos, que establezcan vínculos continuos, estables, con públicos masivos. Por supuesto, hay algunas de ellas que desde mi punto de vista han salido del placard en los últimos 10 años, es una década, la última, muy intensa en algunos países de la región en términos de producción de regulación legal sobre el sistema de medios, y en alguno de estos países, creo yo es el caso de Argentina, por ejemplo, el Estado ha salido del placard, es decir, se ha sacado ese tabú de que no tenía que competir por la audiencia con los actores privados del sistema de medios, que son históricamente los más relevantes. Ahora bien, digamos, las estrategias, las prácticas que ha venido desarrollando esos medios estatales que se proponen, como digo, salir del placard del tabú de interpelar audiencias masivas, habrá que ver si han sido o no eficaces en estos aproximadamente 10 años, según el país que consideremos. Después tenemos la cuestión de la sostenibilidad de la programación, lo cual alude a temas que también fueron mencionados en las mesas anteriores, tales como la diversidad de la programación, la diversidad interna, el pluralismo interno. En muchos casos, esto lo sabemos, las emisoras estatales y los poderes públicos en nuestra región se excusan de cultivar
pluralismo interno al interior de las emisoras, diciendo que si la audiencia quiere otra perspectiva distinta a la que da la emisora, para eso que sintonicen a los medios privados. Pues no, pues no. La cuestión es que los medios privados, históricamente, América Latina es por definición la región donde más desarrollo y más protagonismo han tenido los medios privados, comparándola con Europa Occidental o con Estados Unidos, por ejemplo. Mercantilizan la comunicación, mercantilizan los contenidos, esa es la función de los medios privados, y la función de los medios estatales, al no mercantilizar, debería ser justamente el espacio en donde se cultive la producción de perspectivas, de contenidos, de carácter diverso, lo cual incluye la línea informativa, por supuesto, la línea editorial, pero la supera holgadamente. En algunos países de nuestra región todavía es un debate el señalar si los medios estatales tienen o no que producir entretenimiento. En algunos países de nuestra región no está bien visto que los medios estatales produzcan entretenimiento. En otros países de nuestra región, por el contrario, estaría mal visto que dejen de producir centralmente entretenimiento, digamos, ¿no? En ese sentido tenemos una variedad de experiencia verdaderamente muy amplia en América Latina. Digamos, también es un tema relativo a la sostenibilidad de la programación, la cuestión de los diversos públicos. El último nivel que refiere a la sostenibilidad, por supuesto, refiere a la sostenibilidad económica y tecnológica, digamos, de equipamientos, de dispositivos, de remozamiento que tienen las emisoras de carácter estatal. Y en general, cuando nosotros aludimos a sostenibilidad o a sustentabilidad, en general solemos reducir el tema de la sostenibilidad a este último capítulo de lo económico. Nosotros con Silvio Weisbord escribimos para UNESCO un paper que tiene que ver con, bueno, buenas prácticas, se le dio en llamar, está en la página web de UNESCO, donde, digamos, intentamos desagregar algunos de estos ejes. Habíamos escrito en el año 2013 con Ángel García Castillejo, con Óscar Santamaría, con Luis Arroyo, un libro que se llama Cajas Mágicas, que se puede descargar de internet. Ahí en el blog que está escrito, no traje tarjetas, no tengo tarjetas personales, pero ahí están todos mis datos. En ese blog está el acceso a estos materiales que, digamos, desarrollan in extenso, y no voy a hacerlo aquí por cuestión de tiempo, algunos de estas dimensiones que acabo de mencionar. Quisiera, no sé cuánto tiempo, supongo que 5 minutos, quisiera entonces para ir completando la presentación, mencionar un eje que también fue aludido antes, que es que el tipo de medios de gestión estatal, el tipo, para ser generoso con la expresión, de medios públicos que nosotros construimos en América Latina, para mí es un síntoma, es un termómetro muy adecuado para reflexionar sobre el tipo de espacio público que construimos en América Latina. El tipo de medio estatal, el tipo de medio público, nos habla mucho de las culturas políticas y de las culturas sociales que se traman en la esfera de lo público, digamos. Cuando, digamos, un sector que puede ser contingentemente mayoritario del electorado, digamos, es representado por un actor político que toma parte de ese espacio público y lo utiliza en beneficio propio, haciendo propaganda o haciendo proselitismo, eso nos habla de una noción de lo público, ¿verdad? Es una noción de lo público que es una noción muy extendida en América Latina. Partir de esa base, reconocer esa base, es importante tanto para poder analizarla como eventualmente, si existiera vocación de hacerlo, para expresar posibles cambios, posibles opciones. Tradicionalmente la literatura nos habla de que lo público es lo abierto, lo común, lo diverso, lo general. Pues bien, a mí me parece que en las emisoras públicas de América Latina, para ganar legitimidad
en las políticas de sostenibilidad, en las 4 dimensiones que marqué al principio, hace falta enfatizar lo común, lo abierto, lo social, lo general, lo diverso. Hace falta mayor énfasis en estas líneas que estamos mencionando. Porque la carencia de lo común, lo diverso, lo plural, lo abierto en los medios de gestión estatal se vincula y potencia la configuración de un sistema de medios altamente concentrado en grupos privados, con una lógica fuertemente comercial, mercantilizadora de contenidos, que resulta funcional a medios estatales endogámicos que interpelan solo a los que están convencidos, como digamos el sermón dominical, y que carecen de la vocación de interpelación de lo diverso, que es justamente algo que caracteriza a nuestra región. Al mismo tiempo, fue dicho también aquí más temprano, las perspectivas de crecimiento más moderado que va a tener la economía en América Latina a partir de ahora mismo, en adelante, en los próximos años, también implican una tentación que existe en Colombia y existe en otros países de la región, y puede existir según los vaivenes políticos, cómo se procesen los vaivenes políticos en varios países más, la tentación de desfinanciar a las emisoras estatales. Esa tentación de desfinanciar a las emisoras estatales del erario público encuentra justamente eco en la falta de legitimidad amplia de tipo político y social que algunas de esas emisoras han cultivado. En este sentido, termino con esto, creo que ante la tentación de un Estado con menores recursos que, en consecuencia, no pueda seguir sosteniendo o no quiera seguir sosteniendo o no priorice el sostenimiento de estos medios, nosotros tenemos varias opciones, algunas de las cuales refieren a estrategias de venta, digamos, de utilizar parte de los recursos que tiene el sistema de medios que mercantiliza contenidos para el financiamiento de funciones de servicio público, lo cual implicaría establecer un contrato de carácter público acerca de cuáles son las funciones específicas de las emisoras estatales que van a financiarse tomando parte del gravamen que tienen que pagar los que mercantilizan sus contenidos, es decir, las emisoras del sector privado. Otra parte refiere a una cuestión muy peliaguda, no voy a tener tiempo de desarrollarlo, que es la de la publicidad, es decir, en qué medida aceptamos, toleramos, promovemos que las emisoras públicas emitan publicidad, es decir, ¿qué publicidad? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿No? Se puede emitir publicidad en las emisoras públicas. ¿Con qué propósito? Repito, ¿cuál es la función pública que estamos financiando con ello? La venta de espacios institucionales es algo que Señal Colombia, Señal Institucional, aquí en Colombia conocen bien y muchas otras emisoras estatales en la región también lo hacen, pero obligar a que el Estado, sus campañas de comunicación, en lugar de tercerizarlas en agencias, consultoras, en muchos casos de dudosa transparencia, con contratos de dudosa transparencia, estén obligadas a contratar a la propia emisora estatal que viabilice, seguramente sin características propias del FIFA Gate, ese tipo de contrataciones. Para todo esto, lo que es necesario es construir mayor legitimidad social y política. Y me parece que a la hora de pensar desafíos de sostenibilidad, esta, si yo tuviera que elegir con cuál me quedo, es el desafío mayor. Gracias. Muchas gracias, Manuel Chaparro, tu ponencia. Ya veo que es difícil lo de los 15 minutos, vamos a intentarlo. Tengo 5 claves, o sea que me toca a 3 minutos por cada uno de los puntos que quiero tratar. Y trataré más de hacer, más que una disertación, hacer una tormenta de ideas para que luego podamos recoger.
Luego explicaré un poco esto para que se entienda, porque me va a servir de modelo para explicar algunos de los laboratorios que hemos puesto en marcha como experiencia para nuestras investigaciones. Antes que nada, en la presentación. ¿Okay? Siempre me dijeron que una cuarta. Como ha dicho la compañera en la presentación, me considero periodista, pero también tengo la suerte de poder estar en la academia, en la investigación, y me parece algo fundamental el privilegio que tenemos de que nos paguen por pensar y nos paguen por hacer pensar. Entonces es un poco lo que uno trata de provocar desde la experiencia de la profesión, llevarla luego a estos foros, ¿no? Y lo de experto pues puede que sea como un chiste, ¿no? Porque creo que todos somos expertos de lo que estamos haciendo, y lo que hace falta es que nos pongamos a reflexionar si lo que hacemos es lo correcto o no es lo correcto. Entonces comienzo mi tormenta de ideas agradeciendo la invitación. Parte de la culpa la tiene Gustavo Gómez, la otra parte la tiene Ángel García Castillejo, que no pudo venir, y se lo agradezco no obstante. Las 5 claves serían una que tiene que ver con la tradición histórica de los medios públicos europeos, de dónde viene esto y por qué y en qué circunstancias estamos ahora mismo. Ese sería el segundo, los problemas de la desregulación a la que asistimos en Europa a partir de los años 80. Ya llevamos una tradición en la que estamos poniendo en crisis los medios públicos tradicionales europeos. El tercero sería algunos apuntes sobre la convergencia tecnológica. ¿Qué es esto? Y cómo jugamos a la bola de cristal sin saber por dónde tenemos que ir ni acertar siquiera, a hacer grandes inversiones sin saber si estamos en el camino correcto, y prueba de ello es lo que está pasando en Europa. El cuarto sería la rentabilidad económica frente a la rentabilidad social, y ahí es donde quiero introducir el trabajo de indicadores en el que estamos inmersos en este territorio. Y el quinto, la otra cosa que me preocupa, la sostenibilidad no solamente es económica, la sostenibilidad que justifica los medios públicos es qué fuentes de información está utilizando y cuáles son los nuevos imaginarios que están construyendo. Porque si seguimos trabajando en las mismas agendas de los medios privados, de las corporaciones, seguidismo de gobiernos, etcétera, y hablo del mundo en general, creo que no nos estamos posicionando como ciudadanía, no tenemos alternativa de posicionarnos como ciudadanía ante los retos que como humanidad tenemos. Y esta es la otra gran parte que hay que debatir. ¿Qué estamos contando y cómo lo estamos contando? Que es el objetivo de un medio público que es de los públicos, como diría Rosa María Alfaro. Voy a esto. Me marca por favor los tiempos porque tengo tendencia a enrollarme. Para empezar, lo que un medio público tiene que considerar es que el territorio es el mensaje. No es el medio el mensaje, es el territorio es el mensaje. Si yo no construyo desde el territorio, no estoy incidiendo realmente. Y lo que hay que buscar es incidencia social, provocación social y poner la agenda real de los problemas en el debate. Lo que los medios públicos europeos, después de la Segunda Guerra, que dejó estos 90 millones de muertos por los campos europeos, se propuso es cómo reconstruir Europa, cómo cambiar el chip europeo para construir unas nuevas democracias que además se entendieran entre ellas. Y ahí había que empezar a hacer una reconstrucción de socialización de valores. Cómo un alemán va a seguir hablando con un francés, con un italiano, bueno, en España estábamos con el gallego allí, con la bota encima nuestra que no nos dejaba hacer nada. Pero el resto de Europa al menos sí, ¿no? Gozaba de estas libertades. ¿Cómo poner esto en diálogo? ¿Cómo volver a reconstruir territorialidad desde el reconocimiento de la autoridad de cada una de las culturas europeas? Y tanto a un lado de lo que se llamó el telón de acero como al otro, hay un acuerdo unánime de que los medios audiovisuales van a ser solamente públicos. No van a existir medios privados, que ya existían antes de la guerra. Pero de pronto este consenso de que hay que volver a construir territorio nos lleva a la necesidad de usar las tecnologías, usar los medios, usar el espectro radioeléctrico para socializar valores, los nuevos valores que exigen esta Europa. Esa es la importancia del discurso, que tenemos que socializar valores, tenemos que saber cómo usar la herramienta. En esa estrategia yo creo que a Europa le fue bastante bien,
Se construyeron grandes corporaciones públicas que producían, creaban imaginarios, creaban una imagen frente al abordaje de la sobreproducción que podía llegar de Estados Unidos principalmente. Teníamos nuestra propia producción, con lo cual no teníamos una colonización de imaginarios. Participábamos de producciones, claro que veíamos Dallas, Dinastía, todas estas cosas, pero también teníamos nuestras grandes producciones para todos los públicos. Es decir, que para mí, dentro de los defectos que había, era un modelo ejemplar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cada vez comparto más el discurso que hacía Martín y el que he estado escuchando esta mañana. Pues que en los años 80 la thatcherización de la sociedad europea y de la economía europea obligó a una desregulación y a una liberalización del espectro radioeléctrico. ¿Qué significó? Compartir el espectro radioeléctrico con empresas cuyo interés periodístico no existía, pero que tenían un interés en marcar agenda política y en hacer negocio. Participábamos de producciones, claro que veíamos Dallas, Dinastía, todas estas cosas, pero también teníamos nuestras grandes producciones para todos los públicos. Es decir, que para mí, dentro de los defectos que había, era un modelo ejemplar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cada vez comparto más el discurso que hacía Martín y el que he estado escuchando esta mañana. Pues que en los años 80 la thatcherización de la sociedad europea y de la economía europea obligó a una desregulación y a una liberalización del espectro radioeléctrico. ¿Qué significó? Compartir el espectro radioeléctrico con empresas cuyo interés periodístico no existía, pero que tenían un interés en marcar agenda política y en hacer negocio. Uno tiene que ver las programaciones y los informativos de estas corporaciones privadas, que no son periodísticas, que son bancarias, del petróleo. Esto es preocupante, porque en este negocio no deberían más que entrar los empresarios que tienen que ver con la comunicación, con el mundo editorial, porque esto contamina las agendas. Y cuando uno ve este contraste, uno ve que ahora queda un medio público frente a medios privados que dominan el escenario y dominan el panorama. Es más, los medios públicos se han ido desprotegiendo y empiezan a hacer un cierto seguidismo de la agenda de los medios privados. Y como empieza a atronar el discurso de lo privado, de que lo público tiene que adelgazar y de que lo público tiene que costar menos, empieza la desinversión en los medios públicos, con lo cual se reduce la producción y se reduce la investigación, que era básica, porque el éxito de un medio público no es otro sino la información libre y la información de proximidad. Eso cualquier estratega de audiencia, share, rating de Estados Unidos lo puede decir. Los contenidos exitosos para un audiovisual, y en este caso en televisión, son las grandes películas, los grandes espectáculos deportivos y la información de proximidad. Si sabes programar esas tres claves, vas a tener éxito. Pero claro, hay que saber hacer buena información, y hacer buena información significa invertir mucho en personal muy cualificado y en que las condiciones de quienes tienen que informar sean de libertad dentro de la objetividad que exige esta pluralidad. Si quisiéramos hablar de qué queda en Europa de aquello, yo diría que de los grandes medios europeos, yo pondría como modelos a los que mirar y que siguen siendo ejemplo. Para mí, en primer lugar, el sistema alemán, que es un sistema descentralizado, es un sistema que la Europa que le gana la guerra a Alemania le impone constitucionalmente. Alemania va a ser un país de Länder, de estados federales. Cada estado federal tiene su propio canal público, su propia de radio y de televisión, incluso a veces más de un canal, que luego participan en una cadena, la ARD, ¿no?, y que financian entre todos los Länders. Es decir, que es un canal descentralizado donde prima la información de proximidad de cada Länder y luego apuestan en una programación en común participada por todos. Y luego está el segundo canal público, que este ya entra más en la convencionalidad del resto de televisiones públicas europeas, que es un modelo más centralista.
Pero para que un modelo no tenga primacía sobre otro, por ejemplo, en las retransmisiones deportivas se las reparten. Si yo hoy retransmito el Tour de Francia, mañana lo retransmites tú. Si yo ahora tengo un partido del Mundial, mañana lo tienes tú. Es decir, para no desgastar ni entrar en la consideración de que uno es la primera cadena y la otra es la segunda. No, uno es la ARD y el otro es la ZDF. Son dos canales públicos que compiten entre ellos, con el consenso de todos los landers. Esto le da mucho equilibrio político, porque en cada lander hay un gobierno de un color distinto. Luego esto obliga a trabajar consensos políticos y a que no se avance si no existen estos consensos. El otro gran modelo sería el británico, que aunque ha hecho un recorte de más del 20% de su presupuesto en el último año, después de otros recortes anteriores que ha habido, todavía mantiene una dignidad en la investigación, en la información, en corresponsalías internacionales que te ponen al alcance la realidad de lo que pasa en el mundo, no aquella realidad que los políticos quieren hacernos ver, sino la realidad de la ciudadanía en todo el mundo, y esto es importante. Pero, ¿por qué estos dos, aparte de que son países que tienen un mayor presupuesto, pero hay una esencia, no pasa por el tema de la inversión, la garantía? Quizá en tercer lugar habría del francés, ¿no? Pero en menor medida porque tiene una gran competencia privada, pero sí me parece que es un sistema digno, que sabe comunicar, aunque me parece un poco más cercano siempre a las tesis gubernamentales que en el caso de Alemania y en el caso británico. Pero si esos tres modelos nos valen, no nos valdría el italiano de la Berlusconi, no nos serviría para nada el griego, que bueno, que ya para colmo, en vez de arreglarlo, van y lo cierran, ¿no? Eso es la calamidad, eso es ya todo el argumento al sector privado. No nos serviría tampoco el español, porque funcionó magníficamente bien en la época Zapatero, llegó un cambio de gobierno y llegó el cambio de directrices políticas. La televisión pública española en la época de Zapatero fue la más seguida en audiencia, la más premiada de toda Europa en su momento, porque por primera vez estos informativos podían hablar libremente. ¿Y saben qué se notaba eso? En que no le gustaba a ningún partido político. Esto es sintomático. Si no le gusta a ninguno, es que aquí algo se está haciendo bien, ¿no? Y efectivamente consiguió ser líder de audiencia durante los últimos 4 años del gobierno de Zapatero, que fue de lo mejor que hizo ese gobierno, sin que las televisiones privadas, que eran líderes de audiencia, consiguieran desbancarla. El cambio de gobierno, el cambio de directriz, el cambio de agenda ha hecho que la televisión pública esté ahora a la cola del conjunto de televisiones que emiten para el Estado. Bueno, sigo por donde iba. ¿Por qué estos tres modelos exitosos? Porque estoy en el primer punto, o sea que no voy a hacer nada más. Porque hay una cosa que se llama autoridad audiovisual independiente. 5, exacto. Autoridad audiovisual independiente, que no depende de los gobiernos. O sea, el problema que definía Martín y que pasa en muchos países que no tienen este sistema es que hay una gran facilidad de permeabilidad entre el poder político-económico y el poder mediático y el poder de los medios. Y esta permeabilidad permite el trasvase de agenda, la comunicación de agenda y que los medios no tengan capacidad para construir agenda propia. Es el mismo problema que tenemos con las adjudicaciones de licencias. Se supone que son contratos donde son adjudicaciones por concurso. En Europa son todas por concurso. Y cuando tú accedes a una licencia por concurso como medio privado, tú firmas un contrato de compromiso, un contrato de que tú vas a hacer un servicio y vas a prestar un servicio público, puesto que utilizas un espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos. Si no cumples el contrato, pues puedes perder la licencia. ¿Se imaginan? A finales de los años 90, el Consejo Superior Audiovisual francés, órgano independiente, que es el responsable de conceder las licencias al margen del gobierno, de sancionar y de convocar la renovación de la licencia porque caducan, le quitó una concesión a un canal francés que estaba explotando Silvio Berlusconi. A mí me pareció ejemplar. Nadie se planteó nada, no fue un escándalo. En sitios donde esta figura no existe, esto hubiera sido un atentado a la libertad de expresión. No, mire, usted ha atentado a un contrato que tiene firmado con la Autoridad Audiovisual Independiente, que es un órgano nombrado por
el presidente de la República, la Asamblea Nacional y el Senado, de equilibrio, de políticos, de personas independientes, no militantes de partidos políticos, expertos transversales en todos los sectores, el derecho, la sociología, los medios, etcétera, y que cada uno tiene un área de competencia. Esto es básico, esto es lo que garantiza. En la España que tenemos ahora, no habría ocurrido lo que ha ocurrido con la televisión pública si la ley de 2010 hubiera creado la autoridad audiovisual como estaba previsto. No se ha creado, luego los cambios de gobierno producen cambios en las agendas y nueva gubernamentalización en los medios públicos. Este es el gran problema. La desregulación que conlleva una gubernamentalización, y hay que trabajar por la desgubernamentalización, pero no se puede trabajar por la desgubernamentalización sin trabajar por la descorporativización. Esto es importante para el equilibrio. Es decir, yo no pongo el peso de la información del gobierno, pero tampoco puede estar en las empresas. Estas empresas tienen que ser leales a lo que es un servicio público. Y ojo con el peligro. El modelo francés, peligrosísimo, antes del gobierno de Lionel Jospin, o sea, hace ya unos añitos, porque luego después de Jospin creo que vino Sarkozy, aprobó que los medios públicos no tienen que cumplir la premisa de servicio público. Perdón, que los medios privados no están sujetos a la consideración de ofrecer un servicio público. Esto es privatizar el espacio radioeléctrico. Y España, en la ley de 2010, hizo exactamente lo mismo. Esto es privatizar lo que es de todos. Con lo cual, solamente el medio público está obligado a garantizar un servicio público. Bueno, termino y me salto todo lo demás, pero me voy al cuarto y penúltimo punto, si me regalas un minuto. He puesto este mapa, que es el mapa de Andalucía, de mi tierra, de mi comunidad autónoma de donde vengo, puesto al revés. Puesto al revés porque queremos mirar al sur, no porque el modelo nuestro es mirar al sur. Es decir, que Marruecos evidentemente queda allá arriba, a 15 kilómetros de nuestras costas, y Europa queda hacia abajo, ¿no? Hacia estos sur y nortes imaginarios que a veces nos proyectamos y que es absurdo, porque esta bola redonda, ¿tú cómo sabes que está así o que está así? Depende de cómo te pongas fuera de ella, ¿no? Por eso que decía Mafalda que no se caía cuando estaba abajo, ¿no? Porque pues no te cae porque esto no es real, esto es un invento también. Bueno, este es mi campo de experimentación. Este es el retrato de una red de radios públicas, locales y comunitarias en el territorio de Andalucía. O sea, son radios, aquí dirían, son de las alcaldías. Digo, no, son de los municipios, no de los alcaldes ni de las alcaldías, son de los municipios. Es decir, que lo que hacen las alcaldías es financiarlas para abrir canales de participación ciudadana. Ese fue el objetivo. Porque la mayoría vienen de una tradición de radios comunitarias, que porque si no lo saben, creo que España sigue siendo de los pocos países europeos que no tiene todavía un marco legal para la radio comunitaria. Es decir, que siguen siendo ilegales o alegales. Esto es terrible en una democracia europea, ¿no? Que se presupone que, pues no, aquí hay muchas lecciones que tenemos que aprender en Europa. ¿Qué hemos hecho con este mapa? Si ustedes pueden consultar la web mrtv.com, ahí hay volcado. Esto funciona en red, no es una cadena, funciona en red. Cada emisora hace programación propia, son emisoras de radio y de televisión, hacen programación propia y luego hay una serie de contenidos que comparten en una rejilla única. Esa rejilla la volcamos vía satélite y cada emisora puede aprovechar contenidos como en un menú a la carta. De manera que si yo no tengo capacidad para producir un contenido bueno de música flamenca, por ejemplo, y hay una que ya lo está haciendo y lo hace bien, pues yo tomo ese contenido y lo meto en mi parrilla de programación, en mi rejilla de programación. Esto es compartir en red. Un poco el modelo es el que también fabrican como medios públicos en los Estados Unidos, porque es todo compartido. Son ayuntamientos, son asociaciones, sí, todo. Si nos vamos a la otra web, por favor, que es la del grupo de investigación, que es donde he puesto el laboratorio, para estudiar cómo está funcionando esto en la realidad. Vale, ese es el mismo mapa que antes, solo que aquí vemos los colorinches estos, ¿no? La página web que ustedes pueden consultar para que esté todo es con-andalucía.org. Me interesa que lo vean, porque ahí están los indicadores en los que estamos trabajando.
Regálame un minuto. Ya son 2, pero luego te los pago. Estos colores significan los puntos donde están todas las concesiones que el gobierno autónomo, que es competente, ha hecho a municipios que han solicitado el servicio. En teoría, por la ley española del año 92, cualquier municipio puede solicitar y tiene el derecho a que se le conceda una reserva en el espacio radioeléctrico. Y está regulado cómo tiene que hacerlo. Son emisoras para trabajar la información de proximidad y para la participación ciudadana. Aquí vamos publicando noticias, etcétera. Si nos vamos al mapa, que es lo que me interesa, es un mapa, es una cosa muy sencillita, es un mapa Google en el que hemos puesto los indicadores. Esto es como un semáforo. Los puntos verdes significan aquellas emisoras que están funcionando legalmente y son de alcaldía. Los amarillos son emisoras que por diversas circunstancias tuvieron que cerrar. Las celestitas claras pidieron la concesión, se la otorgaron, pero no encontraron nunca fondos como para ponerla en marcha, y ahí están como congeladas. Puede que mañana se activen o puede que no se activen. Las azul oscuro son las comunitarias, que nosotros preferimos llamar asociativas, porque son propiedad de asociaciones participativas y abiertas y que están también en municipios. Y por último, las rojos. Insisto, estamos hablando de alcaldías. Las rojas son las de aquellos municipios que están usando la frecuencia ilegal o en fraude. Y que nadie conocía. Nosotros hemos puesto aquí esto en Google para que todo el mundo mundial lo vea, para que le saquen los colores al alcalde, al gobierno municipal de turno. Pero bueno, esta fue la primera denuncia y había el doble de rojas cuando pusimos el mapa. Poco a poco, esta transparencia de hacer público esta denuncia ha ido interviniendo directamente y las mismas localidades han ido cambiando, ¿no? Y el mismo gobierno autónomo se ha visto obligado a sancionar y a advertir de sanción o de cierre. Y en ese proceso de incidencia social estamos. Para terminar, lo que nos interesaba de las verdes es, sí, están funcionando conforme a ley, pero ¿esto significa que estas emisoras tengan incidencia social? ¿Significa que tengan calidad? ¿Significa que estén cumpliendo una labor social útil? Vamos a someterla a un indicador. Y elaboramos nuestro indicador. Estudiamos el indicador UNESCO, estudiamos otros indicadores, pero nuestra tesis es una consideración que ustedes podrán seguir aquí. El indicador UNESCO creo que son 140 indicadores los que tiene, los ítems que reúne. El que estábamos trabajando en Canal 7, creo que el año pasado cuando estuve en septiembre con ellos, o en diciembre, estaban en 70 y tantos y al final, después de discusiones, los reducimos a 50 y tantos. El nuestro tiene 32. O sea, nos interesaba una cosa ágil, operativa, que yo pudiera testear y chequear más de 300 puntos rápidamente, que mensualmente yo viera cómo este mapa evolucionaba, si había mejoras o no, porque todo iba a estar ahí. Pero es más, yo me preguntaba, digo, ¿cómo es posible que las ciencias sociales, y nosotros estamos en ciencias sociales, y que la economía sea una ciencia social y se exprese matemáticamente? Qué habilidosos son los economistas. El IDH es un número, el índice Gini también de derechos humanos, el IPC, no sé cuánto, todo numérico, porque esto lo entendemos todo. Es hacer, ¿cómo hago que lo intangible sea tangible? Y nos enteremos todo. Digo, pues sí, yo quiero eso en comunicación. Yo quiero tener un indicador numérico, quiero ponderar, porque de los 100 y pico indicadores, no todos pueden valer lo mismo. A lo mejor, ¿qué quiere decir tener 140 indicadores? Que cumplo 80. ¿Y esto qué significa? Que soy bueno, a lo mejor los que no estoy cumpliendo son los más complejos y los que más tendrían que tenerse en cuenta, porque son los que hablan con transparencia, con libertad de expresión, con tal, con cual. Entonces, bueno, no nos compliquemos la vida, vamos a ver cómo funciona esto. Empezamos en este laboratorio. Reunimos a las emisoras para hablar con ellos, entre otras cosas porque el mapa de antes, yo soy el director y el creador de esa red, y ahora tengo que hacer esto. ¿Hablo más bajo? Que corte, sin micro. Termino y le voy a pedir a que me pinchen uno de los puntos. Cuando alguien quiere ver cuál es su indicador, si pincha por favor alguno de los verdes, chincheta verde del mapa. Cada chincheta tiene su información de quién cumple, pincha, que si no ha perdido la señal de internet te tiene que derivar a un... No.
pincha y se tiene que abrir un cuadrito. Has perdido la... No tiene conexión, ¿no? Bueno, si quieren hacer la experiencia, solamente tienes que clicar en cada punto para saber la situación en la que está esa emisora. Si clicas en una verde, que es a la que hemos sometido el indicador, se abre un gráfico en malla. Un gráfico en malla que representa 5 capítulos básicos que tienen que ver con la gestión, la articulación territorial, el capital social, la programación, la convergencia en Internet y las infraestructuras. Y cada uno de estos capítulos se van subdividiendo hasta tener 32 ítems. Y cada uno tiene su valor numérico. Para nosotros cuenta más lo que tiene que ver con transparencia y cómo haces gasto público y cómo rindes, y con programación, que infraestructura, por ejemplo, o convergencia con Internet. Claro, lógicamente. Lo otro es prioritario. No le podemos dar el mismo valor a todo. Ahí está. Y esta malla que representa el gráfico, cuando las emisoras la ven, saben dónde tienen que intervenir para corregir. Es una orientación también para ellos. Es más, hemos observado a partir de esta publicación, si ahora te vas a la dirección web que pone, en la dirección web que pone ahí, por favor, te saldrá en grande el gráfico. Intenta, ahí por favor, no sé por qué hace eso. Ahí, mira. Me voy. La trama roja es lo que representa la puntuación de la emisora. La trama azul son los valores máximos, utopía a la que una emisora debe llegar según los indicadores, que no lo hemos puesto difícil, hemos establecido los denominadores comunes. Y la trama salmón que está ahí es los valores mínimos. De manera que yo cuando me voy al gráfico de esta emisora, yo sé que en gestión, que significa transparencia, está muy por debajo de los niveles que tenía que ofrecer. En cambio, está muy bien en capital social. Tiene mucha dinamización social, tiene mucha participación, pero no hacen público los presupuestos, la memoria, las reuniones, los consejos. En programación andan al límite, andan al límite. En articulación territorial andan un poquito por debajo. Todavía podían trabajar más el trabajo con los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, los vecinos, etc. En infraestructura, pues andan bien, óptimos. ¿Dónde tengo que mejorar? Yo ya sé que esta emisora lo tiene fácil para mejorar aquí y entrar. ¿Cómo la obligamos a mejorar? Hemos hablado con el gobierno y le hemos dicho, gobierno, esto hay que cambiarlo. Yo no soy la policía, ni queremos ser la policía. Lo que queremos es que tú incentives a aquella emisora que se comprometa a mejorar su IRSCOM, su indicador de rentabilidad social en comunicación. Y si la emisora dice, yo me comprometo a mejorar mi indicador en gestión, y luego lo comprobamos en el laboratorio nuestro, que es de una universidad pública, por tanto no sospechoso de nada, no digo que otras universidades sean sospechosas, pero es que en España son todas públicas. No soy un organismo privado el que audita, es una universidad pública desde un grupo de investigación de una universidad pública financiado por el Ministerio de Educación. No somos sospechosos. Pues si nosotros auditamos y decimos que sí, le darán la ayuda económica correspondiente. Hemos empezado por lo público igual que UNESCO. Ahora mismo estamos trabajando en las radios comerciales y en las televisiones comerciales. Ya tenemos la ficha esta, hemos adaptado el IRSCOM a esto y estamos trabajando con grupos de investigación en Francia, en Gran Bretaña, en Holanda y en Italia. Y esto es lo que queremos hacer. Y por último, esto lo estamos adaptando a una aplicación que queremos que a partir de muestras sociológicamente representativas de cada territorio nos permitan conocer al instante la gratificación de estas programaciones en las audiencias. Gracias.